Gracias, señora presidenta. Vienen a consideración de este cuerpo el trabajo realizado en la Comisión Bicameral permanente para tratamiento de estos DNU, los cuales han sido analizados y trabajados y discutidos. Uno de estos puntos son continuación del trabajo realizado en la primera sesión que se realizó de manera remota tras las disposiciones y los decretos de necesidad y urgencia dictados por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio. También se han tratado en la comisión de decreto de necesidad y urgencia con beneficios sociales y que rigen las relaciones laborales. Pero nos vamos a circunscribir a los ASPO y a los DISPO, los decretos de distanciamiento social preventivo y obligatorio dictados por el Poder Ejecutivo. Hay que tener en cuenta el marco en que se inició esta sesión, en un marco de diálogo, de sensibilidad, y los temas que se traen a cuestión hoy también apelan a la sensibilidad de la ciudadanía. Se dan dentro de una situación excepcional y de un desconocimiento en el mundo, donde distintas imágenes llegaban de distintos lugares de Europa, donde se veía una realidad muy crítica de los sistemas de salud de otros continentes. No había un manual para llevar adelante y que se desarrolle el manejo de lo que decretó la Organización Mundial de la Salud, primero como una epidemia en enero del 2020 y posteriormente una pandemia. Esta realidad que encontraba al sistema de salud argentino enflaquecido, donde en el 2019 nos encontramos con una Secretaría de Salud de lo que este gobierno puso de nuevo en relevancia y lo transformó en ministerio. Esta propagación rápida hizo que haya que tener, tanto por el Gobierno nacional como por los gobiernos provinciales, una fuerte capacidad de reacción para poner de pie nuevamente y robustecer el sistema público de salud. Con un virus que puso a la ciudadanía, no solo de los argentinos, sino del mundo, en una gran incertidumbre. Se puede constatar que tras esta pandemia buscaron, en lo que establece la Real Academia, buscaron el significado, y me permito leer, de las palabras que atemorizaron al mundo: estado, virus, epidemia, confinar, velar, contingencia, diezmar, cuidar, concientizar, barbijo, casa, sesgar, confinado, escalar, mediar, tapaboca, inocuo. Podemos sintetizar en esta grave preocupación del mundo y en esta búsqueda de lo que era la cuarentena, confinamiento y pandemia. Y fue en este marco que el Poder Ejecutivo Nacional dictó estas medidas tendientes a proteger fundamentalmente la vida de los argentinos y que hoy tienen que ser analizadas por este Congreso Nacional en el marco de la emergencia pública y circunstancias excepcionales. Hay que no solo poner la mirada en el continente europeo, sino también lo que sucedió en esta América del Sur, de un presidente de Latinoamérica que decía que era una simple gripe
y sometió toda una nación a muertes que hoy y con posterioridad nos ponemos a analizar la fortaleza que tuvo el Estado argentino de tomar estas medidas. Veíamos también del otro lado de la cordillera, porque era uno de los puntos que se discutía, la falta de vacunas, que no llegaban y que Argentina venía por atrás. Pero también del otro lado de la cordillera podíamos ver un país que había logrado las vacunas, que había podido empezar a vacunar y lo mismo colapsó el sistema de salud. O sea, nos encontrábamos frente a parámetros y a una incertidumbre general. Y vimos ahí al Estado argentino al lado de cada uno de los gobernadores, de cada una de las provincias argentinas, donde iban exponiendo las distintas situaciones y la forma de manejar esta crisis, esta pandemia. Y en este marco de estas normas de aislamiento que dictó el Poder Ejecutivo durante el 2020, que fue el marco en el cual pudieron desarrollarse y desenvolverse las distintas provincias, de acuerdo a los criterios y a la situación sanitaria y epidemiológica que marcaba el país. Tuvimos provincias que en el primer tiempo de la pandemia no tuvieron inconvenientes porque fueron muy estrictas sus medidas, pese a muchas críticas, pero eso evitó que por casi más de un año no hubo muertes, no hubo que lamentar fallecidos. Otras provincias que les colapsó el sistema de salud. Yo puedo hablar particularmente, y haciendo un paréntesis, de la mía, donde tuvimos 90 días sin casos, tras medidas más que estrictas, en cual la población tuvo y las respetó a rajatablas hasta que, bueno, el virus y la velocidad de propagación rompió ese equilibrio por un camionero que venía de otro lado y que eran unos de los que estaban más expuestos en el alimentar, en el proveer los recursos, y también por una política del gobierno provincial que decidió salir al territorio y, como en uno de los mensajes contó el presidente de la Nación, que habían cruzado la frontera y habían introducido el virus en la provincia. Pero bueno, fueron las distintas provincias cómo fueron manejando, y hasta el día de hoy no hay un manual. Parecía que iba pasando y la mutación del virus hace hoy que sigamos atentos. Hubo discusiones en la comisión, en la bicameral permanente, en cuál era la metodología de trabajo, en cuáles eran las medidas y si había o no parámetros establecidos de las medidas que había tomado el Poder Ejecutivo Nacional, y fue el tiempo. Fueron los médicos, los terapistas del Sistema Nacional Argentino, donde fueron marcando y diciendo cuáles eran las preocupaciones de la falta de cama. Y el sistema argentino estuvo al borde, pero no se vivió escenas como se vivieron en algunos lugares de otros continentes y de nuestro continente, donde el sistema tenía que optar por quién atender y por quién no. Creo que estas medidas tomadas por el Poder Ejecutivo permitieron que el Estado argentino pueda hacerse de vacuna, y estas medidas duras de aislamiento social preventivo luego se transformaron y vienen por primera vez análisis de este cuerpo, el decreto 1030 de marzo del 2021, donde ya hay disposiciones de distanciamiento y no de aislamiento. Y estas medidas se fueron produciendo con la fuerte presencia del Estado Nacional, el cual
logró mantener en un muy fino equilibrio el sistema de salud, no solo argentino, sino de casi todas las provincias de nuestra nación, buscando poder vacunar a los argentinos. Y hoy todavía seguimos, a mi criterio, con un porcentaje alto sin vacunar y que ha dado muestra y que no estamos ajenos de que hay que seguir midiendo y teniendo presentes todas las medidas preventivas que recalcamos durante toda la pandemia, del distanciamiento, del uso del barbijo, de lavarse las manos, que parecen hoy a la distancia, pero naciones importantes del mundo hoy están sufriendo nuevamente la mutación de esta cepa y se está lamentando pérdidas de vidas. Creo que esa es la responsabilidad que tenemos en este Congreso, de darle el marco jurídico, como prevé nuestra Constitución, del tratamiento por la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que muchas veces fueron hasta la Constitución de 1994 materia de jurisprudencia. Y a partir del año 1994 están regladas y desde el 2006 hay una ley que establece cuál es el procedimiento. Y el procedimiento es que la Comisión Bicameral analice la validez o la invalidez de estos decretos. Hoy ponemos a consideración de este cuerpo y pedimos el acompañamiento de la validez de estos decretos para darle el marco jurídico que establece nuestra Constitución Nacional. Gracias, señor presidente. Gracias.